Muy buenas tardes a todos los seguidores del canal YouTube Barbosa Abogados, SSRL. Hoy día 31 de enero del año 2022. En este tutorial vamos a exponer lo referido a la declaración de abandono de un proceso contencioso administrativo y como consecuencia la disposición de la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo. Ojo, sin declaración sobre el fondo. Esto ocurre muchas veces cuando, tanto en los procesos constitucionales, en los procesos laborales, o en los procesos comerciales, o en los procesos contenciosos administrativos, como el que va a ser objeto del comentario, se deja pasar más de 4, 5 o 6 meses sin darle impulso procesal, y por parte de las partes o del interesado, y el juez muchas veces de oficio, en algunos casos en forma fundada, otras cosas en forma arbitraria, donde tienen mucho que ver los denominados especialistas, que muchos de los cuales, debido a su inexperiencia, a su juventud, a la sobrecarga de trabajo, declaran el abandono, y el juez muchas veces, por la confianza que tienen ellos, firma, y estamos ante este problema y esta encrucijada procesal que hoy día vamos a comentar en forma general, de aplicación o no del abandono del proceso y consecuentemente la conclusión de este procedimiento administrativo contencioso sin declaración sobre el fondo, ¿no? Que lógicamente archiva todo lo actuado. Primero, ¿qué cosa es el abandono del proceso? El abandono es una de las formas especiales de conclusión del proceso, que extingue la relación procesal y que se produce después de un periodo de tiempo en virtud de la inactividad de las partes procesales, evidenciando con ello negligencia o carencia real y apremiante de la tutela jurisdiccional efectiva. Eso es lo que dice en la teoría. Pero la gran responsabilidad de esto es muchas veces que los jueces demoran para proveer un escrito, muchas veces 1 año o 2 años. Y los abogados muchas veces tenemos la culpa porque los justiciables piensan que nos demoramos nosotros, cuando en nuestro caso particular nosotros hasta nos amanecemos trabajando, y la sobrecarga procesal lógicamente afecta muchas veces hasta el propio desarrollo, el propio entendimiento, el propio raciocinio, la propia lógica, la propia argumentación de los jueces, y muchas veces declaran el abandono al proceso. Otro punto que queríamos decir es que en la legislación nacional la figura procesal del abandono está regulada en el artículo 346 del Código Procesal Civil, la cual se aplica supletoriamente al proceso contencioso administrativo, al proceso laboral, al proceso comercial, y muchas veces en forma arbitraria, hasta los procesos de amparo en algunos casos. Acá se establece que cuando el proceso permanezca en primera instancia durante 4 meses sin que se realice acto que lo impulse, 4 meses sin que se realice un acto que lo impulse, el juez declarará su abandono de oficio o a solicitud de la parte o tercero legitimado. Reiteramos, cuando el proceso permanezca en primera instancia durante 4 meses sin que se realice acto que lo impulse, el juez declarará abandono de oficio o a solicitud de parte o tercero legitimado. 4 meses ininterrumpidos, porque si usted en el tercer mes presenta un escrito y ya se interrumpió, no pueden declarar el abandono. Bien, tenemos que decir, ¿no?, de que el artículo 348, a su vez citado del citado Código Procesal Civil, prescribe que el abandono opera por el solo transcurso del tiempo, transcurso del plazo, desde la última actuación procesal o de notificada la última resolución. Asimismo, el inciso 3 del artículo 321 del Código Procesal Civil establece que concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando se declara el abandono del proceso. Cuando hablamos del último notificación o actuación procesal, por ejemplo, si usted hizo en la última actuación procesal, presentó algún escrito apersonándose, pidiendo proveído de algún extremo del petitorio de su demanda, adjuntando algún documento con fecha, por ejemplo, 31 de julio del año 2021. Los 4 meses, ¿cuándo transcurrieron? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, cuando se transcurren esos 4 meses, en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ahí habrían operado la
el abandono del proceso. Sin embargo, muchas veces se interrumpe porque muchas veces cuando se va a la ventanilla virtual o digital, ingresamos un escrito y muchas veces no se da cuenta el juez y dice ya operó el abandono. Para eso está el recurso impugnativo de apelación, lógicamente. Pero debemos agregar algo importante también acá, que mediante el artículo 1 de la Resolución Administrativa 373-2014 CEPJ, publicada el 30 de diciembre del 2014, se dispuso lo siguiente: recomiéndese a los jueces de todas las especialidades e instancias, con excepción de la Corte Suprema de Justicia, dictar de oficio el auto que declare el abandono del proceso conforme a los presupuestos del artículo 346 del Código Procesal Civil, salvo prohibición legal expresa. Ya, recomiéndese, no dijo ordénese, pero acá parece que la recomendación lo han tomado como una orden. Bien, en dicha resolución administrativa se señaló que es de interés del Estado que los procesos concluyan con prontitud, por diferentes mecanismos que las normas jurídicas procesales establezcan, resolviendo el conflicto de intereses o eliminando la incertidumbre jurídica en forma definitiva. Sin embargo, este fin no se observa cuando un proceso se encuentra paralizado ad infinitum, a voluntad de las partes, a quienes corresponde el impulso procesal. Sí, pero muchas veces los abogados impulsamos procesalmente, solicitamos y los jueces nunca resuelven. Y cuando quieren resolver, decimos que lo presionamos, disponen cualquier otra cosa menos el petitorio de la demanda. En muchos casos, en otros, en lugar de proveer en una sola resolución lo que se precisa, los apercibimientos y las disposiciones contenidas que se van a reflejar de acuerdo a la postulación de la demanda en la sentencia, nunca se hacen. Consecuentemente, dice que se observa que el proceso se encuentra paralizado ad infinitum y que ante tal eventualidad el Estado también asume el interés de definir estos procesos, lo cual dota a los jueces de las acciones definitivas como respuesta a la inactividad y sin interés de los litigantes. No siempre es así, de tal manera que la institución judicial concentra sus esfuerzos y recursos en el seguimiento de los procesos, en lo que sí existe un compromiso real y activo de las partes para una administración de justicia dinámica, eficiente y oportuna. Pero también tenemos que entender algo bien claro. En esa citada resolución 373-2014 CEPJ del 30 de diciembre del 2014, el abandono es una forma especial de conclusión del proceso que se produce cuando las partes dejan de hacer dentro de los plazos y formas requeridos por la ley un acto imprescindible. Y segundo, es una institución procesal autónoma que opera de pleno derecho por el solo transcurso del plazo desde la última actuación procesal o desde la notificación de la última resolución, conforme les hemos explicado. Pasado 4 meses del 31 de julio del 2021 al 31 de julio del 2021 ya han pasado más de los 4 meses, porque habrían pasado 6 en ese caso. Consecuentemente, bastará verificar la inactividad procesal de las partes en el tiempo que, por ejemplo, estoy exponiendo, durante el plazo establecido por la norma procesal, y tiene que estar también válidamente notificado, porque no se trata solamente de que se dio el acto y no me importa si lo notificaron o no lo notificaron o devolvieron las cédulas. Para eso estamos los abogados, para exigir que mediante el recurso impugnativo, que se declare nulidad esto, porque esto es un mandato imperativo y no puede considerarlo como un acto facultativo del juez, dice, sino como un mandato imperativo, el cual se desprende también, dicen, de su deber o el correlato del deber de aplicar el principio de impulso procesal de oficio, en tanto la obligación de descongestionar la carga procesal inactiva tiene que dar el derecho a prioridad e impulso a las demás causas que sí se preocupan. Bien, pero al respecto tenemos que decir que el principio de impulso procesal contenido en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Civil resulta pertinente señalar lo que dice la casación 1066-2007 de Arequipa. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema manifestó lo siguiente: cuando el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Civil refiere a que solo se efectúan de impulso de oficio los casos expresamente señalados por ley, como por ejemplo sucede en los casos procesos de divorcio, nulidad de matrimonio, responsabilidad civil. Ello no significa que en los demás casos las demás partes no deban tener ninguna participación activa, pues a aquellos les está concediendo el derecho, el deber y en su caso la carga de impulsar el proceso, procurando su avance no solo en la etapa procesal,
a otra, sino también a una instancia a otra, de ser el caso. Por ello, cuando las partes no activan o prosiguen con el trámite del proceso, paralizado por un tiempo prolongado, es porque debe presumirse que no tiene interés en su prosecución o terminación. Es decir, uno paga sus tasas judiciales, contrata un abogado, se demora el Poder Judicial, pero sin embargo el administrado tiene la culpa. En muchos casos. Se olvidan de que junto al deber del impulso oficial del juez, corre el deber de impulso de instancia a las partes, es cierto, y particularmente de la carga procesal del demandante, de impulsar la evolución del proceso a través de diversas etapas sucesivas. Pero, ¿qué hacemos los abogados? Presentando escritos cuando muchas veces, si bien es cierto, también hay abogados que dilatan el caso, pero la pertinencia tiene que ser analizada por el juez, para eso están los aprendidos de multa, nunca se proveen por parte de los jueces o se proveen tarde y encima responsabilizan a los abogados. Existe otra casación, la 3578-2007 Cajamarca, que al no haber activado la parte del proceso se ha incurrido en la actividad del proceso y, como se ha expresado precedentemente, no solo puede efectuarse a instancia de partes, siendo evidente que el juez tampoco ha incumplido en la obligación que impone el inciso primero del artículo 50 del Código Procesal Civil, con lo cual no se afecta lo dispuesto en el artículo 2 del Código Preliminar antes citado. El resultado es prácticamente de la resolución. Quiere decir de que al no haberse activado en este proceso, procede la declaración del abandono. Cuando se verifica del escrutinio del expediente que se ha demorado por parte de las partes o no presentado documento procesal más de 4 meses, y encima algunas personas demoran y se desisten del proceso, desde ahí debe contarse con la fecha o el plazo para declarar este tema de abandono del proceso. También el Tribunal Constitucional, respecto a la declaración de abandono del proceso en un consejo contencioso administrativo, ha dicho: la aplicación de la institución procesal del abandono está condicionada a la inacción acreditada de las partes, acreditada de las partes, válidamente notificada. No quiere decir que solamente digo ya abandonó y no verifico si lo han notificado o no, no me importa eso, porque eso sí genera nulidades y excesos de arbitrariedades. Y esta cuestionada inactividad debe ser durante toda la tramitación del proceso, y que los autos y los fundamentos que respaldan esta decisión de declarar el abandono del proceso contencioso administrativo y confirmar la decisión apelada se encuentran razonablemente expuestos conforme a la resolución del Tribunal Constitucional en la sentencia STC 02798-2011 PATC. Quiere decir que los argumentos desarrollados tanto en la resolución de primera instancia o si es objeto de apelación de segunda instancia deben estar adecuadamente motivados y no con una motivación aparente. Porque para el Tribunal Constitucional la decisión de declarar el abandono de un proceso contencioso administrativo, por ejemplo, como es objeto del comentario, está condicionada a la inactividad de las partes procesales, lo cual se debe verificar si ocurre o no ocurre en el caso concreto, ya que si el accionante no ha presentado ningún escrito de impulso procesal desde hace más de 4 meses, y se cuenta que el último escrito presentado fue incluso de desistimiento, por ejemplo, del proceso, opera tranquilamente el abandono del proceso. También tiene que verificarse si en el caso se incurre en algún supuesto de improcedencia de abandono del proceso, que habla el artículo 350 del Código Procesal Civil. Es por ello que corresponde analizar si procede o no el aclarar el abandono del proceso y, en consecuencia, la conclusión de la causa, al amparo del artículo 321, inciso 3 del Código Procesal Civil. Sí, sobre todo se tiene en cuenta que de hace más de 4 meses, para este caso, no se había presentado ningún documento escrito. Consecuentemente, en esta línea de exposición, con estos hechos argumentados, tanto fácticos como jurídicos, se declara el abandono del proceso contencioso administrativo y, en consecuencia, se dispone la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo y se ordena el archivo definitivo de los autos remitidos al archivo general. Sobre este tema es muy controversial. En mi experiencia como abogado he logrado vía impugnación que el superior llame inclusamente la atención al juzgador de primera instancia, porque se es tan drástico para sancionar el abandono del proceso, pero para proveer los escritos es muy suave. Es decir, no, hay mucha carga, no se puede proveer, no tiene la culpa el juez, no tiene la culpa el secretario. Y cuando se olvide la voz, no, se olvidó.
abandono. Lo ancho para ellos, lo angosto para nosotros. Consecuentemente, debemos ser conscientes que los abogados también sufren una carga procesal y una muchas veces sobrecarga respecto a estos procesos que se vienen ventilando ante jueces que son muy lentos, fallan sin leer el expediente administrativo, porque recuerden que el proceso de contencioso administrativo tiene que ver con expedientes administrativos y actuaciones particulares del Estado, por ejemplo, Policía Nacional, Ejército, FAB, Marina, y tenemos que ir a revisar lo que deciden los consejos de investigación, los órganos de decisión, los expedientes que sancionan con base a la gestión de baja, retiro, etcétera. Pero como no se remite el expediente, el juez declara el abandono del proceso. Para eso los abogados tienen que exigir la entrega del expediente o copia certificada administrativo que es objeto de impugnación o el acto administrativo y lógicamente declarar su nulidad conforme a la postulación de cada caso por cada abogado en forma concreta. Mi nombre es Jesús Barbosa, estoy a sus órdenes en el canal de YouTube Barbosa Abogados SRL y mi celular de contacto es 98 92 44 962. Mi correo electrónico es gbarcruzperú@gmail.com y nos tienen a las órdenes vía YouTube en el canal Barbosa Abogados SRL. Gracias.